Continuamos, amigos, en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele. Son las 9 de la mañana, 4 minutos, 14 grados la temperatura actual. Y bueno, vamos a hablar sobre la crisis sanitaria, sobre la pandemia, sobre la campaña de vacunación en nuestro país, sobre las medidas que se han tomado y lo que se está proyectando ahora en materia de, flexibilización y disminución de restricciones por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Se espera el último informe, además, de la Comisión Asesora de Vacunación para definir si se va a habilitar el refuerzo de la campaña anti-COVID con una tercera dosis para nuevas poblaciones y qué pasa además con los menores de 12 años, si se va a empezar a inocular contra el COVID-19 a esta población de nuestro país, algo que se está analizando hace tiempo. Por ahora todavía no hay anuncios específicos ni plazos que se estén manejando. Y bueno, a su vez ayer también hubo encuentros con autoridades chilenas que estuvieron presentes en nuestro país para analizar justamente la salida de la pandemia de nuestros países. De todo esto vamos a hablar con el subsecretario de Salud Pública, José Luis Adjian, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, subsecretario, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir, un gusto tenerlo con nosotros. Quiero comenzar preguntándole por esto último que mencionaba. Ayer se reunieron con autoridades chilenas, el ministro de Salud, Enrique París, bueno, el presidente Piñera estuvo reunido con el presidente Luis Lacalle Pou, y se anunció, el ministro Salinas anunciaba un acuerdo de cooperación en materia sanitaria entre los dos países que fue firmado. Cuando igual ya sabemos, porque ustedes lo han dicho, que con Chile hay un vínculo estrecho en cuanto al tema de la pandemia, de traslado de información, de asesoramiento. ¿Qué es lo que implica este acuerdo y en qué se va a trabajar concretamente? Me imagino que en el tema de vacunación es una de las cuestiones que se ha analizado, tomando en cuenta la experiencia chilena también, ¿no? Y la uruguaya. Sí, este acuerdo materializa muchas cuestiones que ya se vienen realizando. En cuanto al combate de la pandemia, con Chile hemos tenido mucho manejo de información fluida. Las embajadas, tanto la chilena en Uruguay como la uruguaya en Chile, han sido de nexos que han mantenido las comunicaciones activas en cuanto a manejo de información. La campaña de vacunación, que fueron más o menos en paralelo en cuanto a cobertura, en cuanto a alcance, también tuvimos fluidamente información. Estuvimos en contacto con la subsecretaria de Chile, con Paula Daza, en algún momento, para preguntarle ciertas cuestiones de la vacunación, y eso se ha mantenido a lo largo de la pandemia. Lo que hace este acuerdo es materializar eso que se venía haciendo y deja abierta la oportunidad o la posibilidad de complementarnos en muchas otras áreas sanitarias que impactan en los dos países. En ese sentido, ayer recibimos al ministro París de Salud de Chile, con lo cual mantuvimos una muy buena comunicación y quedamos en seguir avanzando en estas áreas que por el momento son las que atraen la mayor atención en cuanto a las cuestiones sanitarias, pero también otras cuestiones también quedaron abiertas para seguir dialogando. Claro, bueno, en cuanto a Chile, a la experiencia chilena en particular, y se está hablando mucho del tema de la vacunación de menores, lo decíamos recién, Chile comenzó en estas últimas horas, la semana pasada y ayer, con vacunación directa en los centros educativos para menores mayores de 6 años, menores de 12, con Sinovac. Chile, usted lo decía, ha hecho estudios fase 2, fase 3 a través de la Universidad Católica con la vacuna de Sinovac para justamente la prueba de la efectividad, y por eso ha avanzado también quizás a un ritmo más acelerado que el resto de la región en abrir el espectro de la vacunación a otros sectores o franjas etarias. Pero por ahora acá en nuestro país no hay un análisis concreto o una evidencia concreta para comenzar a implementar la vacunación en sectores de los niños y adolescentes. Bueno, adolescentes ya se está aplicando, pero en los niños menores, ¿no? Los menores de 12 años. De 6 a 12, es lo que está haciendo Chile y Uruguay no. De 6 o menores. O menores incluso. Porque inclusive está todo en discusión y está todo sobre la mesa. Y nosotros comenzaremos cuando haya una evidencia sólida y cuando nuestros técnicos, nuestra Comisión Nacional Asesora en Vacunación, así lo determinen. En Uruguay las decisiones de vacunación son científicas y no políticas. Por eso el trabajo de la Comisión Nacional Asesora, que nuestros técnicos están a primer nivel en cuanto a información, porque hay algo que ha tenido la pandemia, es tener al día lo que es la información y la evidencia internacional. Y en ese sentido, cuando allí se determine que se pueda comenzar a vacunar a los menores con alguna de las plataformas que están disponibles en nuestro país, desde el Ministerio de Salud Pública lo aplicaremos inmediatamente para poder avanzar en el plan de vacunación. Entonces, ¿toman en cuenta estas otras experiencias en otros países, como por ejemplo Chile? Sí, claro. En los países que ya han comenzado, como el caso de Chile, se toma en cuenta la información, y por eso ayer con el ministro París también acordamos el manejo fluido, como venía haciendo, para tener datos en cuanto a lo que es la vacunación allí en menores. Claro, porque la preocupación ahora particularmente es con la variante Delta, que se ha demostrado científicamente, lo han señalado los expertos, que afecta de otra manera o de manera distinta a la población menor, ¿no? A los niños,
a los adolescentes, que es justamente la que está ahora en una situación de mayor vulnerabilidad al no estar vacunada, y por eso también se está avanzando a ese tipo de poblaciones, ¿no? Sí, los menores en nuestro país no han tenido una mayor prevalencia de la enfermedad. Afortunadamente no. Por suerte. Cuando ha aumentado la circulación, han aumentado los casos en Sí. menores, que ahora que estos 2 meses y algo que ha descendido, también ha descendido en menores al mismo nivel que en las otras franjas etarias. Actualmente la variante Delta tenemos 39 casos activos, de los cuales están confirmadas la variante Delta. Y hay transmisión comunitaria. Hay, pero no es una transmisión comunitaria como otras variantes o en el caso que sea en todo el país. Lo que nos dice nuestra división de epidemiología que hay una leve transmisión comunitaria, sobre todo en la zona metropolitana, Montevideo, Canelones, Mayor densidad de población. mayor se da la transmisión de la variante Delta, donde se han constatado casos sin nexo. En estos 2 meses y algo que se ha detectado la variante Delta en nuestro país, hubo 15 casos que no se ha podido establecer el nexo. O sea, lo tiene, porque uno tiene nexo para contagiarse y no se ha podido establecer. Y lo importante es que siempre se ha seguido el hilo epidemiológico en esos casos y se ha controlado los brotes. El brote más grande, el del Hospital Vilar de Bo, sí, que ayer el presidente de ACE hacía referencia, se ha logrado controlar y también fue de variante Delta. En ese sentido, estamos trabajando fuertemente en el seguimiento, en el rastreo, en los testeos, para que cuando surgen casos, rápidamente aplicamos toda la fuerza del Ministerio de Salud Pública para controlar rápidamente los brotes. Sadjian, en cuanto a... Estamos en una situación bastante controlada, dentro de todo, miramos los números todos los días, vemos que el tema de los internados en CTI baja, que en muchos casos son personas no vacunadas, es decir, la vacunación está funcionando y todo indica que está funcionando bien. ¿Cómo avanzamos en tema aperturas de protocolos, de otras actividades que todavía tienen restricciones? ¿Hay alguna novedad en ese sentido? El otro día hablaba con un amigo que es más difícil administrar la apertura que la restricción. Porque uno cuando cierre. Cuando cerramos el año pasado las actividades, cuando establecimos que habían algunas actividades de altísimo riesgo que no podían continuar, el cierre. Ahora, la apertura es lo difícil de administrar y en ese sentido somos muy responsables en que cada apertura es programada, es medida, es estudiada, no es cuestión de abrir actividades por el simple hecho de abrir, sino que hay un estudio previo en cuanto al riesgo, en cuanto a la evidencia que han traído o los contagios que han traído esas actividades que previamente se abrieron, y vamos transitando un camino progresivo, ordenado de aperturas. En ese sentido, probablemente en el día de hoy o mañana haya novedades en cuanto al aumento de aforos en espectáculos públicos y en fiestas y eventos, en la cual estamos en contacto con las organizaciones que así se nuclean. Hemos recibido comentarios, el cual evaluamos, hemos recibido sugerencias y en el día de hoy o mañana estableceremos los nuevos aforos para poder ir transitando ese camino de apertura progresivo, ordenado, y es el que todos queremos. Espectáculos públicos deportivos, espectáculos públicos, teatros, espectáculos culturales. En cuanto a espectáculos deportivos, también estamos trabajando con el Secretario Nacional de Deporte para poder avanzar en ese sentido. ¿Se va a mantener el criterio de que hay un aforo para personas vacunadas y si un aforo menor si es para todo público? Sí, porque el riesgo es mayor cuando no hay control de vacunas. Porque la persona que no está vacunada, que ingrese a un espectáculo o que vaya a una fiesta, tiene un riesgo mayor de contagiarse o poder transmitir el virus. En ese sentido, estamos manejando, sí, la doble posibilidad, un aforo o un porcentaje de ingreso con personas que no se controle su estado vacunal y otro porcentaje mayor o un aforo mayor con personas que estén inmunizadas completamente. ¿Cuánto va a aumentar? Todavía no nos puede adelantar nada. Estamos trabajando en eso, va a ser un aumento que sea importante para poder ir en consecuencia con lo que ha sido la pandemia en estos últimos 2 meses, con lo cual por suerte ha venido en descenso, que la vacunación ha dado el efecto que todos esperamos y ha quedado demostrado la herramienta que es la vacunación y que hay que seguir por ese camino. Y en ese sentido, si me permiten, quiero hacer un llamado a las personas que están habilitadas a recibir la tercera dosis y todavía no se han anotado. Se han inscrito un 73% de los habilitados. Tenemos 1.6 millones de personas que están habilitadas, que recibieron Sinovac. A anotarse, se anotó 1.150.000, que hay 890.000 que ya se vacunaron, pero todavía hay un 27% que no lo ha hecho, son 400.000 personas, un poco más. A esas personas les queremos pedir que se vacunen, que se reciban esa tercera dosis.
Por dos motivos, básicamente porque el nivel de anticuerpos está demostrado que cae con el tiempo, o sea que las 2 dosis de Sinovac con el tiempo empiezan a caer en su nivel de anticuerpo. Porque el viernes, si recuerdan que se presentó un estudio muy interesante, Que aumenta 20 que veces. nos trae en punta en cuanto a investigación de la UDELAR, del Instituto Pasteur y en paralelo el Ministerio de Salud Pública, que potencia hasta por 20 veces el nivel de inmunidad. La tercera dosis. La tercera dosis de Pfizer previamente habiendo recibido 2 de Sinovac. Por eso queremos llamar a que se anoten estas personas que faltan y que se vacunen para seguir manteniendo el estatus que tenemos, para seguir protegiéndonos personalmente y seguir protegiéndonos entre todos y poder seguir transitando este camino de aperturas que es el que todos queremos. Ahora, ¿Y qué pasa, perdón, con los vacunados con Pfizer en las 2 primeras dosis y con la tercera ahora? ¿Se va a ampliar también el espectro de Es vacunación? muy interesante porque también tenemos para comentar que la Comisión Nacional Asesora en Vacunas ya habilitó la tercera dosis a los mayores de 60 años que hayan sido vacunados previamente con Pfizer o AstraZeneca. La semana que viene vamos a estar abriendo la agenda para que las personas se puedan anotar. Probablemente alrededor del martes ya va a quedar disponible la posibilidad de anotarse. De todas formas, no vamos a empezar a vacunar hasta mediados de octubre. Porque si recuerdan, la vacuna de Pfizer llegó al país a mediados de marzo. Dimos la primera dosis, que ¿se acuerdan que llegaban en cantidades Por pequeñas? Y la segunda dosis la dimos a mediados de abril. Y se puede recibir la tercera dosis a los 6 meses. Quiere decir que a mediados del mes 10 o el mes de octubre, de ahí en la segunda quincena es cuando ya se puede empezar a vacunar con tercera dosis. Mayores de 60. Mayores de 60 años a los que se dieron previamente Pfizer. Por eso vamos a abrir la agenda la semana que viene. Le vamos a solicitar que aunque todavía no hayan cumplido los 6 meses o estén próximos a cumplirlos, que igual se anoten, porque para nosotros nos da una visibilidad y una programación de todo el plan, como ha sido hasta ahora ordenado en cuanto a los vacunatorios, a la progresividad, a la cantidad de gente en cada vacunatorio, teniendo una cola de espera ya medible para saber en cada departamento cómo se van asignando los cupos. Por eso es importante que apenas se pueda, uno se anote mediante la página web, la app Coronavirus o la línea telefónica. no, hace unos días que no me fijo, la última vez que me fijé fue hace un par de días, estaban más del 76% ya tenía una dosis, no sé exactamente. 77%. 77, ahí va. Esa es la gente que evidentemente si se dio una dosis es proclive a vacunarse. ¿Cuál es el porcentaje de menores de 12 a que hay que agregarle que no pueden vacunarse? ¿Lo sabemos? Perdón, menores. La población menor de 12 que es la que no puede, que hay que sumarla al 77 para saber cuáles son los que no quieren vacunarse. No sé si me explico. Bueno, te hago el ejercicio al revés. Si uno cuenta la población vacunable, que son los mayores de 12, el 90% está vacunado. 9 de cada 10 personas que se pueden vacunar están vacunadas o están inscriptos para vacunarse. Así que el porcentaje refractario de la vacunación es el 10%. 10% más o menos que aún no han solicitado agenda. No quiere decir que no se quieran vacunar. Ahí va a preguntar No han eso. solicitado Esas agenda. campañas que se estaban haciendo pueblo a pueblo, barrio a barrio, antes recogen gente que quiere vacunarse y no había podido por algún motivo o Sí, se encuentran por con ese supuesto. 10% que no quiere vacunarse. Para darles un ejemplo, en A ver. Montevideo, la campaña en los barrios, que ha sido muy exitosa, sumó 15.000 personas, 15.000 nuevas personas a vacunarse, que hasta ese momento no se habían podido vacunar o no habían querido, acercando la vacuna hacia los barrios en un esfuerzo que hicimos con la Intendencia, con ACE, con el MIDES, que viene trabajando con nosotros de manera coordinada, con la Comisión Horaria de Lucha Antituberculosa. Se sumaron 15.000 personas en Montevideo que hasta ese momento no se habían podido vacunar. Y la empresa también. La empresa comenzó hace un par de semanas. Sí. Ha sido muy buena la experiencia en frigoríficos en el interior del país. Aquí en Montevideo con la empresa CUTSA y estamos en la etapa de recepción de solicitud de las empresas que quieran también adherir a ese plan de empresa a empresa. Así que el 90% va a ser un poco más todavía, porque sigue sumándose gente. Sigue sumándose gente, por suerte, y va a ser un poco más. Cuarta dosis, perdón que me adelante mucho, pero cuarta dosis se está analizando, porque se habló también en su momento y hay países que también lo están analizando. A los inmunodeprimidos ya estábamos dándole cuarta dosis. Sí. Están habilitadas las personas que tienen alguna patología o alguna inmunosupresión. En ese sentido, para el resto de la población se está analizando, pero yo personalmente no veo a corto plazo que sea una posibilidad. Por esta evidencia que surgió el viernes, claro, que la tercera dosis multiplica por 20 el nivel de inmunidad. Así que esto se va evaluando minuto a minuto, día a día. Eventualmente estamos con tercera dosis y ahí es donde tenemos que alcanzar la mayor cobertura de vacunación para poder seguir avanzando. ¿Hay algún criterio específico definido para determinar el cese de la emergencia sanitaria?
Eso se está estudiando en la órbita de Presidencia de la República con el Ministro de Salud. Nosotros estamos evaluando. Cuando sea el momento, el presidente lo podrá determinar y así lo podrá anunciar. Él ha manifestado que esto ya estaba llegando a su fin, esa etapa de emergencia sanitaria. No quiere decir que no sigamos con el plan de vacunación, los testeos, los rastreos y cuidándonos. Pero por lo menos el estatus de emergencia sanitaria. Eso cuando el presidente lo disponga se podrá quitar o eliminar el decreto de emergencia sanitaria. Pero es un escenario en el cual podemos entrar en el corto plazo o hay que esperar un poco más. Esa pregunta para el presidente. La semana pasada justamente el presidente adelantaba desde Nueva York la posibilidad de, en cuanto a las recomendaciones, no restricciones obligatorias que ha efectuado el Ministerio de Salud Pública, el tema del uso, por ejemplo, del tapabocas al aire libre. Ayer el ministro Salinas hablaba de reconsiderar los criterios de los cuidados sanitarios, en especial en lugares abiertos. ¿En qué está eso? ¿Se está avanzando también en algún tipo de modificación en ese sentido? Vamos 564 días de pandemia. Ya todos sabemos cuáles son los cuidados, Sí. qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y en ese sentido el tapabocas al aire libre fue una recomendación, o es una recomendación. Nunca fue obligatorio acá, como sí en otros países. No en vía pública, sí en otras actividades, por ejemplo en fútbol Sí. o en otras actividades donde hay aglomeración de personas. Pero para En gente vía circulando en la pública, calle, no. no, sí exhortamos o recomendamos fuertemente en su momento la utilización en paradas de ómnibus, transitando por la vía pública, por espacios abiertos, en plazas, habíamos recomendado fuertemente por la circulación que había del virus. Estamos en un momento que se está evaluando la posibilidad de que esa recomendación ya no sea tan así. Esto va evolucionando y va pasando a medida que la pandemia va teniendo la incidencia en nuestro país. Mismo acá, yo me acuerdo de haberlos visto Sí. con tapaboca al aire. Y los Bueno, invitados venían ahora- con tapabocas también. Exactamente, eso es por el tema de que estábamos en otra situación. Esta etapa es más esperanzadora que las anteriores porque estamos en una etapa de vacunación en donde nuestro país ha tenido una muy buena cobertura y una buena adhesión a la campaña de vacunación, por lo cual nos permite, como decía el ministro Salinas, reconsiderar algunas medidas de cuidado. De todas formas... ¿Todavía no hay anuncios en ese sentido? No, todavía no podemos anunciar, sí se están evaluando todo lo que es. Le pregunto también porque, por medidas. ejemplo, en espectáculos deportivos, que usted lo mencionaba recién, ha habido algunos cuestionamientos recientes en algún partido en el que claramente en las hinchadas no había respeto ni de la distancia ni del uso de la mascarilla, por más que era al aire libre, era adentro de un espectáculo, de un estadio, un espectáculo deportivo, ¿no? En ese sentido también hay preocupación, lo están trabajando con la Secretaría de Deportes. Lo estamos trabajando con la Secretaría de Deportes y la AUF, la preocupación está. Todos sabemos que una aglomeración de personas sin tapaboca, más en un estadio, gritando, cantando, abrazándose, es una actividad de alto riesgo. Sí, sí. Eso no es nuevo, no lo definimos ahora. Cuando uno acude, cuando uno asiste, sabe que se expone a actividades de riesgo. Cuando asiste a un partido, a un evento, a una fiesta, a una reunión en una casa de familia, a un asado, lo tenemos claro. Ahora, la protección que tenemos es la vacuna. Y si uno está vacunado, bueno, puede tener esas posibilidades y es la administración o cómo se administra el riesgo de esas actividades. Con la Secretaría de Deportes lo estamos trabajando, hay un oficial de cumplimiento en cada partido que es el encargado de velar por esas cuestiones y luego se va avanzando y se va evaluando de partido a partido y eventualmente tomaremos alguna definición. Y también hemos hecho fiscalizaciones, inspecciones, sobre todo al principio, cuando recién se comenzó con la etapa del público en los espectáculos deportivos y hemos tenido recomendaciones de mejora que se han tomado en cuenta. En los fallecidos de los últimos semanas o meses, ¿hay datos de cuántos estaban vacunados y cuántos no? No tengo el dato último, sí lo estamos manejando, la mayoría no estaban vacunados, no tengo el dato cierto de cuántos eran. Justo hoy hacía referencia, Leo, a una nota que salió en El País con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, que hablaba de que esto del 80% de los internados en CTI no están vacunados y que hay un sector de la población que es muy difícil que se alcance con la vacunación, porque no se quieren vacunar y ya tienen definido que no se van a vacunar. O sea, siempre va a haber un porcentaje de la población más expuesto y que exponga a otros. Además, esto ustedes me imagino que en el Ministerio lo contemplan y lo ven con preocupación. Lo principal de la vacunación es cuidarse uno mismo. Claro. Entonces, el principal riesgo o el principal problema de la persona que no se quiere vacunar es propiamente uno. Y después
ahí están los informes que las personas que están en CTI son los que no están vacunados. O sea que la vacuna, lo primero es protegerse personalmente y luego la protección colectiva, proteger a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Y eso es lo que tiene el plan de vacunación y la campaña de vacunación. Hay personas que por motivos personales o por otras cuestiones no han querido vacunarse. No lo hemos exigido y no es el camino que No va a ser obligatorio, transitar. eso está por ahora. No va a ser obligatorio, Para así ninguna lo actividad. dispuso el presidente de la República, el ministro de Salud y así lo entendimos. Que, En ese sentido, el que no quiere vacunarse, bueno, está expuesto al virus. ¿Se analizó en algún momento, porque en otros países también existe esta herramienta, el tema de un pase, se ha hablado, ¿no? Pero para actividades cotidianas, ¿no? Un pase de movilidad, un pase verde, por ejemplo, para ir a un shopping, para entrar a un restaurante, a un comercio, no que quede simplemente en el derecho de asistencia del local, sino que a través de una herramienta del gobierno, de la autoridad sanitaria, se aplique obligatoriamente que las personas, para participar de actividades en lugares donde hay otras personas, tengan que estar vacunadas, o eso está completamente descartado? Lo manejamos a principio de año de cómo iba a ser todo esto de las aperturas. Manejamos el pase responsable, la Sí, sí. experiencia, La experiencia que en hubo el en el Sodre. Sodre, sí. Por suerte, tuvimos una muy amplia adhesión. O sea, la cobertura de vacunación es muy buena y esas experiencias de controles o de vacunación o de test eran para, si no se lograban los porcentajes de adhesión que tuvimos. Ahora las aperturas son en experiencias o actividades que son para vacunados y un aforo menor para las personas que no están inmunizadas. Vamos a seguir transitando esa línea, amparados en el derecho de admisión, para que el organizador pueda definir qué tipo de actividad quiere. Si quiere una actividad para personas inmunizadas y tener un aforo mayor, porque el riesgo allí es menor, porque las personas están protegidas, o un aforo menor con otras cuestiones para personas que no se controle su protección. Los locales de comida, restaurantes, todo eso tienen un aforo todavía, ¿no? Todavía Tienen que están cumplir. aforados, sí, se rigen por el protocolo de Cambadu y las intendencias son las encargadas del cumplimiento. Ayer justo, perdón, dale Pablo, dale. No, hablando justamente de los aforos, esto que tú decías que hoy o mañana se va a anunciar este posible aumento de los aforos, hay algo que estamos viendo y que mucha gente se lo pregunta, que es cuando hay alguna fiesta en un boliche, por ejemplo, o en un casamiento, que ahora se permite bailar, hemos visto imágenes por todos lados, eso no sucede en, por ejemplo, los recitales, donde cada persona tiene que mantenerse sentado en una silla, no se puede, ni siquiera bailar, no se puede parar. ¿Eso va a cambiar? ¿Eso es algo que esté previsto? Porque parece una pregunta No se personal. puede traer preguntas personales. Parece una pregunta No es personal. profesional, Paula, por Pero favor. no, yo sé que hay mucha gente que se lo pregunta. He visto en recitales donde es un reclamo de por favor, déjennos parar. Y lo pregunto porque en realidad, como vemos que sucede en otros ambientes, casamientos, bailes, boliches, me pregunto si es algo que esté previsto. Sí, como dije hace un rato, es más difícil administrar la apertura que el cierre. En ese sentido, puede haber actividades que comparativamente con otras tenga alguna restricción. También siempre decimos que es muy difícil comparar porque los comportamientos pueden ser distintos, Sí. las asistencias, los tiempos. Es complejo comparar actividades. En ese sentido, tomamos recomendaciones y estamos elaborando nuevos protocolos o nueva reglamentación para que pueda asimilarse un poco las actividades. Para nosotros lo mejor es dar asistencia completa y que haya libertad absoluta de poder realizar la actividad para tener que no estar tan estrictamente apegado o velando o viendo cómo son los comportamientos. Estamos transitando ese camino y es a donde queremos llegar y en ese sentido estamos trabajando. Ayer justo el presidente de Pfizer Internacional decía que en un año recién estaríamos en el mundo en una situación de mayor normalidad o volviendo a la casi normalidad anterior a la pandemia. Le pregunto esto porque en muchos países se ha reabierto todo, por ejemplo Estados Unidos, y bueno, han tenido retrocesos o brotes. También las realidades son distintas. Por ejemplo, Estados Unidos, la mitad de la población está vacunada. Pero bueno, son cuestiones que se están analizando como que, dependiendo de la realidad de cada país, a nivel global estamos todavía lejos de una normalidad. Por el tema sobre todo de la vacunación y de la falta de acceso a la vacunación. Como Uruguay está muy bien en el tema de vacunación, le pregunto si ustedes, cuando analizan en reaperturas y en flexibilizaciones de medidas, y en cuándo se va a ir volviendo de a poco a la mayor normalidad, se toman en cuenta otras experiencias en las que hubo que dar marcha atrás, porque el presidente siempre ha dicho que si hay necesidad se vuelve para atrás.
con algunas medidas. ¿Les preocupa que esto pueda pasar en Uruguay si se avanza hacia una reapertura? Obviamente que nos preocupa, pero estamos decididos a transitar el camino de la apertura, porque hemos tenido una buena adhesión a la campaña de vacunación. Los uruguayos hemos adherido en buena medida, en muy amplio porcentaje a la campaña de vacunación y porque tenemos que transitar ese camino de retorno a las actividades que había previamente al 13 de marzo. Y eso es lo que tenemos decidido. Progresivo, ordenado, medido y en caso que haya que retroceder, se retrocederá. No es lo que queremos, no es lo esperable tampoco si seguimos manteniendo estos niveles de adhesión. Por eso el llamado a la tercera dosis, por eso que la Comisión Asesora en Vacunas está estudiando nuevas posibilidades de tercera dosis y que tenemos que seguir vacunándonos. El mundo enfrentó la peor crisis sanitaria, económica, social de los últimos 100 años. No hay persona en todo el planeta que haya quedado exenta al impacto del coronavirus. No hay país. Aparece la herramienta de salida como la vacunación y Uruguay está en los primeros lugares de vacunación en cuanto a velocidad, en cuanto a cobertura, en cuanto a administración, en un esfuerzo que fue del presidente, del gobierno, para tener las vacunas. Y en un esfuerzo de toda la población de adherir a esa campaña y rápidamente vacunarnos. Y creo que van a pasar los años y nos tenemos que enorgullecer de este logro que es la campaña de vacunación y del plan de vacunación, que nos permite tener estas discusiones de los conciertos, los recitales, las fiestas, los eventos, que por suerte es así. Uno mira un poquito la región y otros países y no han logrado conseguir los porcentajes de adhesión. Nosotros lo hemos conseguido, nos tenemos que enorgullecer porque es un esfuerzo de todos. Y es lo que nos permite retornar a los afectos, a los abrazos, a nuestras actividades, a la cercanía, y es el camino que queremos transitar. Hay gran expectativa por el tema del turismo, perdón, Leo, de la apertura de fronteras. Ahí también el tema de los extranjeros que vengan y la situación sanitaria en la que se encuentren va a ser motivo de un seguimiento por parte de las autoridades para que no se generen brotes, justamente. Sí, lo venimos haciendo desde el año pasado. Todos los extranjeros que vienen con las restricciones, o sea, o los que tienen que traer, que es el test PCR, tienen que venir vacunados, tienen que hacerse otro test aquí en el país y hemos seguido, en caso de que sean positivos, rápidamente le hemos aplicado todo el rastreo y toda la fuerza del Ministerio de Salud Pública para establecer los contactos y aislar a esas personas. Los viajeros no han traído consecuencias importantes en materias de brotes o en materias de contagio. Eso porque la vacuna también amortigua lo que es los brotes o los contagios de viajeros o de otras personas que han estado contagiadas. Y en ese sentido vamos a seguir por ese camino. Ya, como saben, el presidente ha anunciado que el 1 de noviembre se abren las fronteras para recibir extranjeros vacunados y en ese sentido el Ministerio de Salud Pública vamos a seguir controlando y vamos a seguir vigilando a los viajeros que ingresen a nuestro país. Les quería preguntar por cifras que habían trascendido bastante preocupantes de rezago en exámenes para detectar precozmente el cáncer o otras enfermedades. Consecuencia lógica de la pandemia que vivimos, pero que también hay que empezar a ponernos al día. ¿Cómo venimos en eso? Después de todas las crisis viene la reconstrucción. Por eso, ¿cómo estamos? Estamos en la etapa de la reconstrucción. Por eso un plan de puesta a punto en materia quirúrgica, que nosotros nos planeamos a marzo llegar al día en cuanto a trazos de operaciones. Ya tenemos la primera lista de espera que nos remitieron los prestadores en julio, que el ministro le había dado a conocer, que son 17.000 las cirugías que están por fuera de los 180 días, o sea que no están en el tiempo de espera estipulado. Le estamos pidiendo esa lista mensualmente. Eso soy 17.000. 17.000 en julio. En julio. Estamos esperando la nueva actualización para ver la evolución y queremos también hacer un llamado a todas las personas que han visto postergada su atención, que no concurrieron al médico a hacer los controles de rutina, que vayan. El sistema sanitario está preparado para recibir, para atender y que vayan a hacerse los controles sanitarios que quizás en este año y medio no pudieron hacerse. Y en ese sentido, todos los exámenes de rutina, todos los estudios, que no se postergue la atención porque es muy importante cuidarse, atenderse y tener el tratamiento adecuado. ¿Se va a reforzar algún servicio, laboratorios o algún tipo de consulta? Estamos trabajando desde la JUNASA, estableciendo la meta quirúrgica para la atención de operaciones y monitoreando toda la asistencia para que eventualmente sea en el menor tiempo. Sabemos que el sistema de salud tiene una demora, eso lo sabíamos desde antes de la pandemia y actualmente sigue estando. Por eso trabajamos puntualmente con los prestadores para que esa demora sea lo menos posible o disminuirla y mejorar la atención de todos. Vinculado a lo que planteaba Leo, la pandemia les cayó arriba con
poco más de 10 días en el cargo, recién empezando a funcionar el nuevo gobierno y el Ministerio de Salud Pública. Obviamente eso les implicó meterle el 100% o una cifra muy cercana al 100% de las energías a la pandemia. Pero obviamente eso no eran los planes con los que ustedes habían llegado al gobierno ni a la cartera específicamente. En este momento donde la situación sanitaria parece haber dado un afloje, ese porcentaje entre lo que les ocupa la pandemia y lo que le pueden dedicar al resto de la gestión del ministerio y los planes que tenían para la cartera, ¿cómo se distribuye? Nunca dejamos de atender todas las otras cuestiones. Por eso la pandemia se llevó... una cifra cercana del 100% y no todo, ¿no? Se llevó la mayoría de la atención, pero las otras cuestiones, porque la salud es toda importante, no solo el COVID, las otras patologías siguen estando, sigue estando la prevalencia, hay cuestiones que atender. Con los planes que veníamos los estamos instrumentando. La dirección de fiscalización que habíamos anunciado, que el Ministerio tenía que tener un rol más potente de control y fiscalización, se votó en el Parlamento y se está implementando. La Agencia de Evaluación de Tecnologías también ya está aprobada y está en la etapa de implementación. El plan de atención de ACB, que es instancia del ministro Salinas, también ya está casi operativo, va a estar saliendo en estas semanas. Y esas cuestiones son las que se siguen trabajando a pesar de la pandemia o aparte de la pandemia, seguimos trabajando en toda esa atención. Y vinculado a la salud mental, que es un tema que has calado muy hondo en la pandemia, en niños, en adolescentes, hemos hablado de suicidios, de un aumento de los suicidios, también en adultos y en adultos mayores. ¿Hay algún plan de reforzar la atención para que sea más fácil? Porque a veces no es fácil acceder a los servicios de salud mental públicos, ¿no? Porque pagando cualquiera accede, pero en la mutualista o en el hospital no es tan sencillo. ¿Hay algún plan para eso? Estamos trabajando en ese tema, que es muy preocupante, es urgente. Después de la pandemia ha visto más casos de notoriedad y ha visto un aumento en cantidad de suicidios que estamos monitoreando. La semana pasada estuve en 33, fuimos con el director del INJU a hacernos presentes porque había pasado una situación especial en el departamento. Quisimos estar frente a frente a los que allí viven, a las autoridades, quisimos dar la cara y conocer de primera mano y en el lugar qué es lo que se vive, qué es lo que se puede hacer y ponernos a disposición. Así ya tienen armado un lindo grupo de trabajo entre las autoridades, las organizaciones sociales, mucha gente que está involucrada, que está en el tema y que conoce, porque acá yo hay algo que aprendí, que hablar de suicidio, o sea, no es cuestión de hablar, sino hay que ser responsable cuando uno habla. Entonces, en ese sentido, yo le doy la derecha a los expertos y por eso del Ministerio de Salud Pública, la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio ha elaborado una estrategia que ya está aprobada y que la vamos a poner a disposición de los expertos de las cátedras en la materia para que hagan sus aportes, para recibir sus propuestas y poder sí tener algo mayormente elaborado. Estamos trabajando. ¿Tiene una opinión de qué pasó en 33? Es difícil porque hay personas que no se acercaron al sistema sanitario, no pidieron ayuda. El otro aspecto importante es que cuando se da un episodio de este tipo son las familias, los seres queridos, los que están alrededor, que quedan. En ese sentido, extremadamente responsable en cuanto al trato, en cuanto a uno hace un comentario o cuando puede dar una noticia desde ese lugar. Y estamos trabajando. Queremos que en este segundo semestre la atención sea mejor y queremos que se disminuya la máxima cantidad posible, lo mayor posible, el número de personas que decidan quitarse la vida. Fuertemente estamos trabajando en conjunto con el MIDES y con el resto de organizaciones para poder tener una mejor atención. De hecho, en 33 las autoridades mismo también señalaban, de hecho hace poco entrevistamos aquí por ese tema, que no había en muchos casos una advertencia previa. Como usted decía, no hay una consulta previa o no hay un pedido de ayuda previo, pero también allí muchas veces tiene que haber quizás una atención más rápida o un seguimiento de algunos elementos. Y volviendo a la pregunta que le hacía Paula, como muchas veces quizás se demora tanto el tema de acceder a un profesional de la salud mental, después cuando la situación ya ocurre, ya es tarde, ¿no? O sea, entonces ahí hay un tema también de recursos humanos y de seguimiento, ¿no? Y de control, porque uno cuando tiene un episodio de este tipo y se lo deriva a un especialista, tiene prioridad. Ahí vamos a controlar que esa prioridad esté. Que no se está aplicando. En algunos lugares no se está respetando. Está la línea de atención de ACE, el 0800-1920, que cuando cualquier persona, sea afiliado o no ACE, tiene un episodio de depresión, angustia o quiere conversar con alguien, puede llamar para tener la atención o tener a alguien del otro lado para conversar.
Y bueno, en ese sentido estamos trabajando fuertemente en materia juvenil con el INJU, con el director del INJU, y con el resto de los prestadores y las organizaciones y el resto de los ministerios para poder tener una mejor atención. Una televidente le pregunta rápidamente, porque se nos terminó el tiempo, sobre los planes de salud bucal que se están implementando. Ahí hace el año pasado comenzó un plan o retomar un plan que había sido de la primera administración del presidente Vázquez en el 2005, de la esposa de Vázquez, María Auxiliadora. Se ha retomado la atención el año pasado con consultorios móviles, con atención móvil en las escuelas. Nuestro programa de salud bucal también ha estado capacitando, ha dado talleres y ha dado atención. Estamos controlando los consultorios. ¿Se cortó en la pandemia? ¿Cómo, perdón? Sí, se cortó en la pandemia. No se ha cortado. Sí, al principio de la pandemia me acuerdo que los odontólogos manifestaron su preocupación por el tema del contagio. Y los odontólogos son los que mayor experiencia o mayor preparación tienen por todo lo que es enfermedades infecciosas. Ya tenían una preparación previa de prevención. Y en ese sentido establecimos primero recomendaciones, un protocolo, y después lo mejoramos para que pueda seguirse dando la atención, y se siguió dando. Quizás con demoras, como fue toda lo que fue la atención en la pandemia, por los contagios, por las cuarentenas, por lo que pasaban los brotes en las instituciones de salud, pero ya se ha restablecido y eso está funcionando normalmente. Muy bien, José Luis Sadjian, subsecretario de Salud Pública, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Buena jornada. Amigos, vamos a actualizar.